Arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Quiere que hablemos de Independiente o no? No, No. lo dejamos para otro momento. ¿Pero es fanático? A mí me da como una curiosidad. No. ¿Es fanático o más o No, menos? No, más o menos. De chico uno lo siguió al club, fue esas grandes glorias de las Libertadores, ¿no? El rey de copas, ¿eh? El rey, sí. Pero bueno, está pasando un mal momento, esperemos que se reponga. Claro. ¿Va a la cancha no? No voy a la cancha, no. Me gustaría verlo en un palco, no enojado. Nada. Claro, No, enojado, como sacado No. como de técnico en el alambrado. Sí. ¿Nos cuenta qué cree que fue lo del no traspaso del edificio de la ESMA? ¿Cómo lo interpreta 24 horas de haber ocurrido? Hay que hacer una lectura de todo el contexto, ¿no? Primero, el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad hicieron un acuerdo de traspasar todos los espacios de la memoria a Nación. Y no sabemos cuáles fueron los acuerdos, pero evidentemente no fueron correctos. Fue decisiones sin consulta. A nosotros en el IEN, el Instituto de Espacio para la Memoria, no enviaron una sola nota. Jamás se reunieron para analizar y ver qué es lo que iba a pasar. Y de golpe nos desayunamos que van a disolver el IEN para pasarlo a Nación y quedar toda la gente afuera. Incluso hay listas negras de trabajadores, ¿no? El secretario, yo no hablo ni en segunda ni en tercera persona, lo digo directamente, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, les ha dicho que si ellos apoyan la política del IEM, van a quedar afuera. Entonces, todo ese personal, que son alrededor de 130, algunos los va a tomar Nación y otros van a quedar afuera. ¿Por qué piensa que hicieron eso sin consultarles a Bueno, ustedes? creo que hay formas distintas, hay organismos que somos independientes de cualquier partido político, de cualquier gobierno, porque creemos que es eso lo que tienen que ser los organismos de derechos humanos, si no, no son creíbles. Lo que hacen es apropiarse de la política de derechos humanos para manejarlas con la historia oficial. Y entonces dejar a un lado los organismos que no compartimos eso. ¿Usted tiene diálogo con los funcionarios del gobierno nacional vinculados a los derechos humanos? No. ¿Y no es en ningún llamativo? momento se han acercado, nada. Fue una decisión de cúpulas entre la presidenta de la Nación y Macri para hacer lo que hicieron. Pero digo, es interesante esto que le plantea Lucas. No, usted, que es un hombre que tiene una trayectoria que no hace falta recordar en derechos humanos, no El tiene referente. Digo, claro. Sí, no hay otro, digamos. No tiene diálogo. Nada. ¿En algún momento le dijeron, para que haya este diálogo, deben columnarse en el proyecto político del kirchnerismo? No. Bueno, voy a contar algo que es muy claro. Hay un grupo de garantes sobre la cuestión de los pueblos indígenas, fundamentalmente la comunidad en Formosa. Tuvimos muchas reuniones en Casa de Gobierno, en el Ministerio del Interior, para encontrar una solución justa. Fueron como 8 meses. Hasta el día de hoy estamos en cero. Y las comunidades de los CON siguen siendo reprimidas. Claro, el gobierno nacional es aliado de Gildo Ifrán, que es un señor feudal que hace lo que quiere y no lo que debe. Pero arquitecto, a ver, digámoslo gráficamente, ¿el kirchnerismo va a ser recordado como el gobierno desde la recuperación de la democracia que más defendió los derechos humanos? No creo, eso también lo defendió Alfonsín, pero después sacó la ley de punto final y obediencia debida, ¿no? El resto no. Menem, un hombre que no pasará como una figura oscura de la historia argentina. ¿Para usted es una cuestión de marketing los derechos humanos en este gobierno? Sí, creo que se ha tratado de apropiar de la política de derechos humanos y ahora lamentablemente está destruyendo todo lo que en un momento construyeron. ¿Y por qué? ¿Porque cambió de gobierno? ¿Porque Néstor lo hizo y Cristina lo deshizo? No, creo que son opciones que tomaron políticamente y los derechos humanos para ellos es un ente, es un espacio político que lo quieren manejar ellos.
¿Qué es el nombramiento y sostenimiento del general Milani? ¿Qué significa en el marco de esta política de derechos humanos? En el momento que lo iban a designar todavía, nosotros sacamos una nota porque teníamos noticias de que era responsable de la desaparición de un conscripto que fue su asistente, Ledo, y a través de la madre. Entonces lo que nosotros, el comunicado dice, investiguen antes de designarlo cuál fue su rol durante la época de la dictadura. ¿No? Primero se enojó mucho el CELS sobre esto, porque el CELS lo apoyó, y después el CELS, con mucho criterio, comenzó a investigar y dijo, no, esto no. Pero la presidenta, cuando toma la decisión, la sigue hasta el final, lo designa como jefe del ejército. Ahora, es muy contradictorio lo que se dice en la política de los derechos humanos y después hacer estas cosas. La mamá del conscripto Ledo, en el diario La Nación, si la memoria no me falla, dijo que era tan grave como nombrar a Videla. ¿Comparte esa apreciación? No sé, creo que hay que investigar esto, ¿no? Videla fue responsable de una masacre en el país, ¿no? Y que tenía que ver con el operativo Cóndor también. Pero cualquier cosa que se le designe, yo no quiero poner adjetivos calificativos, pero es una situación grave. Y estar al frente del ejército, esto tiene muchas connotaciones. Podemos hacer varias lecturas de los por qué la presidenta toma esa determinación. ¿Cree que Cristina le dejó de importar la gente? Si le dejó de importar la gente... No, creo que Cristina tiene una idea política del manejo del azar político que es muy distinto de una democracia. ¿Y cómo sería esto? ¿Qué sería esto? ¿No? Yo creo que en la democracia tiene que haber una participación, diálogo. ¿No es un gobierno democrático este? Es un gobierno democrático, pero tiene una visión, una visión particular de lo que es la democracia para ella, ¿no? Sí, no es menor lo que está diciendo, no es menor lo que estoy diciendo, claro, porque si no hay diálogo... Hay democracia formal, pero no sustancial. Claro, hay una democracia... Voy a dar un dato. La reforma constitucional del año 94 contempla los plebiscitos, las consultas populares. Hasta el día de hoy, las cámaras no lo han votado. Hay que preguntarse por qué. Porque eso es de la democracia delegativa... tendríamos que ver la democracia participativa. Y para mí la democracia tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos. Son valores indivisibles. Usted ha viajado por el mundo, viaja por el mundo muchísimo y conoce los sistemas políticos. ¿Cómo le cae la comparación que suele hacerse de la Argentina con el régimen bolivariano de Venezuela? Mira, yo he apoyado a Hugo Chávez. No, lo he dicho, además lo he escrito y lo he hecho públicamente. Conozco Venezuela desde hace cerca de 50 años. He estado en los cerros, he recorrido Venezuela por muchos lados y la gente no tenía luz, no tenía agua. Era para subir a uno de los cerros, era casi imposible. No había médicos. Hoy Venezuela tiene médicos. Ha superado el analfabetismo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, lo mismo que Bolivia, ¿no? Han realizado un trabajo muy amplio social y tuvo intento de golpe de Estado, Hugo Chávez. Incluso lo quisieron asesinar y un coronel lo salvó, ¿no? Entonces, creo que cada país tiene que encontrar los caminos para ir consolidando. La democracia no es simplemente poner el voto en una urna, significa derecho e igualdad para todos. Yo digo, ¿hoy hay democracia en Venezuela? Hay democracia. Ahora, ninguna democracia es perfecta, pero toda democracia es perfectible. Ahora, cuando se habla de Venezuela, hay que tener cuidado, porque hay una campaña muy en contra. Yo me recuerdo, incluso en Europa, que a Chávez lo acusaban de dictador. Y Chávez no era un dictador, se sometió a los plebiscitos, a las consultas populares, a las elecciones. Cuando perdió, perdió. Pero delegó casi todas las funciones del Poder Legislativo
es más, hubo un acto de delegación expresa de todas las funciones propias del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo. Lo digo porque usted hablaba de las democracias delegativas. ¿No le parece que la concentración en el Poder Ejecutivo... Podemos tener diferencias en esto, ¿no? Pero creo que Chávez hizo por su país y por América Latina mucho más que cualquier otro gobernante. Y a mí me extraña mucho de que se habla mucho de Venezuela, pero no se habla de Colombia, no se habla de Honduras. El golpe de Estado en Honduras, más de 100 periodistas asesinados. No se habla de lo que está pasando en Honduras, no se habla de Guatemala, pero se centra toda la visión sobre Venezuela, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que un gobierno, a los 10 meses de asumir el gobierno, intentan derrocarlo? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la lectura que se hace de eso? A los 10 meses de gobierno, ¿eh? Yo me quedé pensando en lo que dijo Adolfo, esto, porque digo, si hay alguien autorizado para hablar de derechos y de todo lo que habla es usted, digamos, y que diga que la Argentina ha perdido como una conexión con la gente, que no deja participar como debería, es demasiado fuerte, digamos. Imagínate No, un lo digo, lo está mirando. Lo afirmo. Pero ¿y cuándo notó ese cambio? Cuando no hay ningún tipo de posibilidad de... Por ejemplo, lo que pasó ahora en el IEM. Ni al gobierno de la ciudad ni al gobierno nacional. No se han acercado en absoluto, al contrario. Han buscado silenciar, marginar, no denigrar. O sea, como si tuviera un sesgo autoritario el kirchnerismo en la última etapa. Claro, pero totalmente. Cuando fue la 125 yo apoyé al gobierno. ¿No? La ley de medios también apoyé al gobierno. Pero no quiero que, si bien no quiero un monopolio, tampoco quiero un monopolio estatal. ¿Y cuándo pasó ese cambio? ¿Cuándo empezó a cambiar de un gobierno más democrático a un gobierno con sesgo autoritario? No sé, creo que fueron momentos así que cada vez se fue degradando esto. El caso cuando estaban en la avenida 9 de Julio los con Félix Díaz, que fue la cámpora a echarlos. Yo había hablado con Nida Garré para que no lo reprima, pero después fue la cámpora, los cargó en los camiones y los mandó de vuelta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué visión tiene de la cámpora? ¿Qué es la cámpora para usted? Tengo mis dudas sobre lo que es la cámpora, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles dudas? Porque hay gente que viene trabajando en los barrios. Creo que hay muchos niveles dentro de la cámpora, ¿no? No es una cosa masificada. ¿Es la integración de la juventud a la política, como dice la Presidente, por vocación o es otra cosa? No sé. No sabría definir todavía lo que es la cámpora, porque si me dicen los actos que tiene la Roque y la expulsión de los indígenas y no se preocupa después cuando estuvimos en las elecciones, que después no se la reconocieron a Félix Díaz en Formosa, la cámpora hizo un trabajo de cooptación y de amenazas a las comunidades indígenas. ¿Encuentran en las ofertas electorales que hay algún modelo que se parezca más a alguien que reivindique los derechos humanos, que sea válido, que no sea autoritario? Mira, creo que todos en este momento están con sus pros y sus contras, ¿no? Creo que todavía tienen que clarificar muchos aspectos de lo que es la política de los derechos humanos en la construcción democrática, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho hoy de los derechos humanos, pero las prácticas son contrarias. Podríamos hablar de Andagalá, en Catamarca, de Chilecito. Hace 3 días tuve llamados desde Chilecito por la represión en Catamarca a los maestros. Entonces, podríamos hablar también de Neuquén, en el caso de Vaca Muerta, donde son acuerdos secretos que el pueblo no conoce, siendo una empresa estatal, y que tendrían que informar. Hay problemas con las comunidades ahí también, ¿no? Con las comunidades indígenas. Nosotros trabajamos mucho con las comunidades. En el Salar, en Salta, donde está el litio, y a la gente las
las han raleado totalmente. Entonces, ¿cuál es el derecho de los pueblos originarios en Argentina? Estos 11, no sé. Sí, estos 11 años de kirchnerismo, ¿le parece que pueden ser definidos como de un gobierno progresista de centro-izquierda? En algunas cosas yo he apoyado políticas de este gobierno, en otras cosas no. ¿Y si hace un resumen, si hace un balance? Y lo veo negativo. Está enojado, me parece que... Lo veo negativo. ¿No? Por ejemplo, lo que pasó ayer en la legislatura, de encontrarnos con una persona que en un momento defendió los derechos humanos, pero ahora no defiende los derechos humanos, defiende los intereses de un partido político. ¿A quién es esa persona? Es la legisladora Gabriela Alegre. No votaría el kirchnerismo hoy, ¿no? Y que después vocifera y dice, bueno, si no la ganamos ahora, la vamos a ganar la próxima vez y vamos a hacer el asadito en la ESMA. Bueno, lo ofende, lo ofende sí. Mucho el asado. Me ofende eso, porque tengamos respeto a la memoria. Porque no podemos utilizar la memoria para cualquier cosa. Yo creo que la memoria nos ilumina el presente para poder construir y generar un futuro. Pero en esta forma no. En esta forma no. Entonces, tratemos de tener claridad conceptual de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Usted siempre ha sido muy respetuoso de la actividad de los otros organismos de derechos humanos. Sí. Pero no resisto preguntarle, ¿qué siente cuando ve en el palco a Eve y a Estela de Carlotto, en el palco de Cristina? Bueno, yo esto lo he analizado muchas veces, son opciones políticas. En este momento creo que hay una gran diferencia en los organismos de derechos humanos. Yo pertenezco al Servicio Paz y Justicia en América Latina, ¿no? Comenzamos en el año 60, desde México. Llevamos 40 años como Servicio Paz y Justicia en América Latina ya consolidados como organización. Trabajamos en 15 países latinoamericanos, en forma permanente. Es decir, pero aquí hubo organismos de derechos humanos que nosotros acompañamos, ayudamos y lo seguiremos haciendo han quedado y nacieron a partir de su sufrimiento. Madres, abuelas, familiares. Es respetable. Y ellos ven en este gobierno que les dio lo que pensaban, el derecho de verdad y justicia. Entonces, el gobierno ha utilizado la política de derechos humanos del 76 al 83 y ahí cerró. Nada para atrás ni nada para adelante. Porque si no, no pasaría lo que está pasando hoy con las violaciones de los derechos humanos. Entonces, ahí el gobierno no se mueve en eso. ¿Cuáles son las violaciones de hoy? ¿Lo de las comunidades? ¿Los COM? Las comunidades, los niños. Acabo de llegar, antes de venir aquí, tuve una conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia sobre la niñez. Claro, quieren bajar la edad de imputabilidad. Sí. Pero les pregunto, ¿alguien le preguntó a un chico que vive en la calle cuál es su seguridad? ¿Qué le da la sociedad? Tenemos equipos que trabajan en la calle. Tenemos centros educativos para esos chicos. 2 aldeas, una en Pilar y otra en General Rodríguez, que le damos capacitación laboral. Ahora, esos chicos hay que darle una esperanza de vida, no reprimirlos. ¿Arquitecto habla con Eve de Bonafini? No, nada. ¿Cuánto hace tiempo. Hace que no habla? Hace muchos años. Eve se separó totalmente de todo y tiene su propia visión. Yo respeto la decisión. Vos decías, si Eve y Estela están en el palco, es una decisión de ellas. Yo no las voy a juzgar. ¿Pero no tiene mucho autoritarismo para defender los derechos humanos, Bonafini? Sí. Es decir, lo defiende desde su perspectiva. Que es egoísta, según lo que dijo usted, porque... No quiero señalar es esto o lo otro. Respeto la decisión de ellas. No las comparto. Es otra cosa. Ahora, como viejos militantes de haber
pasado momentos difíciles en serio, sí. porque Eve, Estela, Noraco, tantos usted. Si hoy tuviera la chance de volver a hablar como hablaban antes, ¿qué le gustaría decirle? Que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando para el prójimo. Porque los derechos humanos son integrales. Ahora, lógicamente, que estos organismos nacieron del dolor en un momento determinado y ahora ven que el gobierno ha dado satisfacción a sus demandas, está bien. Pero para nosotros los derechos humanos son integrales. Tal vez tenemos visiones distintas, formas de comprensión distintas. No, para mí los derechos humanos es cuando se nos mueren los niños de hambre y enfermedades evitables. Cuando vemos cómo les quitan las tierras, los territorios. Hubo un relevamiento ahora en Formosa, ¿no?, avalado incluso por el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, y le quitan tierras más a los indígenas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo sabe que hace mucho no lo escuchaba, sinceramente, y no sé si está enojado, defraudado o triste. Ninguna de las tres cosas. Soy vehemente. ¿Entendés? Ninguna de las tres cosas. Porque sabemos que la lucha no comienza ni termina, ni comenzó ni terminó en la época de la dictadura. Nosotros seguimos trabajando el día de hoy, ¿no? Y pongo la vehemencia, la pasión que debe tener esto. Pero no está defraudado entonces, porque antes decía que no. en otro momento del gobierno tenía otra filosofía para con los derechos humanos. Sí, sí. Y bueno, no Problema ha cambiado totalmente. No lo veo en esto. Son etapas en la vida de los pueblos. ¿Es la década ganada esta? Para mí no. Es una época que ganó algunos pasos y en otras retrocedió. No podemos decir la década ganada. Cuando vemos los índices de pobreza, cuando vemos lo que está pasando con las comunidades, cuando vemos las poblaciones. Por ejemplo, yo siempre, y he desarrollado esto bastante, los monocultivos, ¿no? Ustedes saben que en los monocultivos no hay pájaros. Sí, claro, está deforestado y liquidadas las especies autóctonas. Claro, ¿no? Se ha quebrado la biodiversidad, por eso no hay pájaros. Ahora, los monocultivos, los agrotóxicos como el glifosato, las zonas que nosotros venimos denunciando de fumigaciones, la elevación de enfermedades como el cáncer, pero hay un monocultivo que es mucho más grave y es el monocultivo de las mentes. ¿No? El monocultivo de la mente es terrible, devasta todo, ¿no? Porque si pensamos que los derechos humanos terminaron aquí y que todo está bien, que estamos juzgando a los militares, ¿no? Algunos empresarios también, ¿no? Algunos religiosos que fueron cómplices de la dictadura, y decimos, bueno, aquí ya están los derechos humanos, nos equivocamos. ¿Religiosos que ahora están en otro país? No, aquí como Bomberne, no, porque, es decir, los militares solo no pueden dar un golpe de Estado. Necesitan de la complicidad. Claro. Recién Luis decía que usted viajaba mucho. ¿Vio en algún lugar de todos los que va que pase lo que pasa acá y que se esconden las cifras de la pobreza? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Dónde? No, el caso de Honduras, no, Guatemala. Hay una muchos práctica países. común, digamos. Claro, Paraguay. No, Paraguay, que ahora es una situación, voy a ver cuando viajo a Paraguay para ir a reclamar y defender los campesinos en Curaguaití. ¿Y por qué piensa que esconden las cifras? ¿Son escandalosas? Creo que en todo esto no hay una sola cosa, ¿no? En todo esto tiene que ver con las situaciones económicas, políticas, intereses, ¿no? Y donde muchos gobiernos están involucrados en eso. Usted tiene una enorme experiencia, no le voy a preguntar su edad. No, yo te la puedo decir, no tengo ningún problema. Yo tengo 82 y voy a cumplir 83. ¿En serio? Lo bien sí, que claro. está. Y soy está, del está 26, más ágil, bueno, más ágil que nosotros, no tiene gracia. Claro. No tiene... soy del 26 de noviembre del 31. Claro. Pienso esto, no como un hombre de 82 años que va a cumplir 83, que ha visto gobernantes autoritarios, gobernantes democráticos, que puede entender, puede
auscultar mirando a un dirigente cuando lo ve. ¿Qué siente cuando la ve hablar a Cristina en cadena? No la escucho, o sea, la escuchaba, ya no la escucho. ¿Por qué? No, porque no me interesa. No me interesa lo que dice. ¿Pero por qué? ¿Solamente porque perdió el...? No, porque es una repetición de halago de cosas, un mensaje que no va al fondo de los problemas, sino a la especulación política. No me interesa, tengo otras cosas que hacer. Y si pudiera hablarle en un mano a mano, ¿qué le gustaría decirle? Lo intentamos, no lo conseguimos. Supóngase que lo está viendo en este momento. ¿Qué le gustaría decirle? Primero la escucharía. ¿Pero por qué en persona así, en una cadena? ¿Entendés? No, porque es distinto cuando se prende un micrófono en la cadena y otra cosa cuando estamos, vos lo dijiste claramente, un mano a mano. Un mano a mano es distinto. Sí, en la intimidad de la charla. Ahí yo la escucharía primero. Pero no lo quiere atender. Y después, no. Hemos pedido muchas veces. Muchas veces hemos pedido audiencia. Y no. Nunca. La escucharía. ¿Y después qué le gustaría decir? Y después hablaríamos. ¿Hay algún reproche para hacerle? No, yo no hago reproches. Pedido, reclamo. ¿Para qué? No. Creo que hay cosas como para pensar. En algunas cosas la he visto en buena actitud, por ejemplo, a nivel latinoamericano. Por ejemplo, cuando fue el intento de golpe a Rafael Correa, yo me tomé un avión, me fui a apoyar a Correa. Y ahí, en UNASUR, Cristina, en ese entonces estaba también Néstor, en el UNASUR, apoyaron. Y no reconocieron a esos gobiernos que dieron golpe de Estado, como el caso de Paraguay, por ejemplo, ¿no? En esto yo acompaño, no tengo ningún problema, no soy el enemigo, el opositor. Esto es lo que no entiende el gobierno, que si no es totalmente consecuente con la política del Estado, somos el enemigo. No, yo no soy. Voy a apoyar aquellas cosas que me parecen. Obvio. La historia y usted van a recordar a Néstor y a Cristina, ¿cuál de los dos como mejor presidente? No sé. ¿Usted? Con Néstor tenía también diferencias por muchas políticas que implementaba, ¿no? O nos olvidamos que Néstor Kirchner y Oscar Parrilli fueron los que apoyaron la privatización de YPF. ¿Qué pasó con YPF? ¿Qué pasó con Aerolíneas? La devastación total de las empresas del Estado. Yo eso no lo puedo apoyar. No puedo apoyarlo. Entonces, ¿qué es la soberanía de un país? Esto creo que tenemos que replantearnos todos. Porque hoy la Argentina es un país sin soberanía. Es decir, con los acuerdos con Chevron, y que nosotros hemos denunciado a Chevron en el Ecuador, tenemos secretariado en Ecuador, y lo han denunciado, hubo un juicio que perdió Chevron ante la justicia ecuatoriana. ¿Qué pasa con Chevron? ¿No? Y nos encontramos que lo traen a la Argentina con acuerdos secretos que no podemos conocer para utilizar el fracking. ¿Con qué otro gobierno, usted dijo que tenía 82 años, con qué otro gobierno compararía este? ¿Hay alguna comparación en algún otro momento histórico de la Argentina? No, creo que cada ¿con el peronismo? Gobierno, el peronismo, bueno, el kirchnerismo no es tan peronista como dicen ser. Tampoco. ¿Por qué? No, porque, es decir, cuando nos sometemos a tribunales extranjeros, eso no es. Perón trató de nacionalizar. Aquí tratan de privatizar y entregar y además someternos por el FMI, dice, a tribunales extranjeros. Todo el Chevron nos sometemos a los tribunales de Estados Unidos y nos sometemos a los tribunales de Francia. Por ejemplo, nosotros venimos más de 30 años trabajando sobre la deuda externa, que es una deuda eterna.
inmoral, injusta. Pedimos hacer una auditoría. Ni Néstor Kirchner ni Cristina la quieren hacer. Entonces, pero hoy, ¿qué tenemos que pagar? ¿No? Esto es lo que se dice muy claramente, la deuda externa, más pagamos, más debemos y menos tenemos. ¿Cómo se imagina en los 20 años por delante que usted va a vivir y que de este país? Si sí, claro que sí. ¿Qué se imagina? ¿Qué Argentina cree que viene para los próximos 20 años? No la puedo ver a la Argentina como un hecho aislado, nunca la vi como un hecho aislado, ¿no? La veo dentro de un contexto continental e internacional, porque si no nos equivocamos, la Argentina no es una isla. Las políticas nacionales tienen que ver. Lo que pienso es una integración continental. Hay algunos pasos que son buenos, son positivos. El Mercosur, el UNASUR, el CELAC, ¿no? La integración regional, porque América Latina no es un continente integrado, recién ahora, y eso se debe en gran parte a Hugo Chávez, la integración regional, para poder consolidar un mercado común latinoamericano y poder enfrentar lo que se viene de esta política cada vez más concentrada del poder. La globalización llevó a la concentración del poder en pocas manos y la expulsión de las mayorías. El desafío va a ser enorme. Y si nosotros en Argentina no regulamos la capacidad productiva y los recursos y bienes del país, estamos perdidos. Yo no sé si el año que viene va a votar o no, tampoco se lo voy a preguntar. Yo sí voy a votar. ¿Sigue yendo firme? Voy a votar, firme, voy a estar ahí. ¿Va a votar al kirchnerismo? No. No. Pero todavía no sé a quién voy a votar. Pero lo tengo que analizar. ¿Algún kirchnerista emergente, quizá? No sé, tendríamos que ver. Sigamos con los que no va a votar al kirchnerismo. ¿Votaría Massa? No. ¿Por qué? No, porque Massa no está respondiendo a la necesidad del país. Por ejemplo, el Código Penal, la reforma del Código Penal. Dice, no, esto hay que rechazarlo. No hay que rechazarlo, eso es un error político muy grave. Porque la gente que hizo ese borrador, que es un borrador... sabe, digamos. Sabe. Claro. Entonces, la reforma del Código Penal hay que hacerlo. Sí, lo que pasa no es hay que rechazarlo. Con la experiencia kirchnerista es o todo esto o nada. Claro. Digo, eso fue el Código Civil. En realidad no hubo una última modificación del Código Civil para favorecer a la Iglesia Católica sobre el inicio de la persona humana. Entonces creo que, digamos, hay que ubicarse en la situación. Es o esto o la nada. Entonces digo, ojalá pudiéramos abrir y discutir como corresponde, ¿no? Bueno, es lo que lo vengo señalando, ¿no? Si este gobierno no tiene diálogo y es así, o esto o la nada, es imposible. Es imposible. Bueno, a Massa no lo vota. A Macri ni le pregunto. No. ¿Qué es Macri? ¿Qué es Macri para usted? Macri es un empresario que se encontró, gracias a Néstor Kirchner, en el gobierno de la ciudad. ¿A Wiener lo votaría? Así que le tiene que agradecer. En el fondo... Macri, le debe el triunfo en la ciudad a Néstor Kirchner. De los de no. Usted todavía no sabe quién va a votar. No me pongas a mí en deducción de esto, sí, para dejar la última ficha. Es mi trabajo. Es tu trabajo. Ese es mi trabajo. Pero yo te digo, no. Está bien. ¿Wiener? Listo. Wiener lo conocí a Wiener como intendente de Rosario y como gobernador. Hizo una buena administración, hizo cosas muy interesantes. No, pero no quiero pensar en una persona. Tengo que pensar en un proyecto de país. ¿Y ese proyecto de país dónde está sintetizado? Y todavía no lo veo esto con claridad. No, ¿En UNEN hay algo ahí? No hay... Hay algunas personas ahí, pero no sé si este conglomerado... van a tener la sabiduría para presentar un proyecto de país. Pero aquí no se trata de personas, se trata de proyectos. Por ejemplo, Japón proyecta de ahora a 30, 40 años. Lo que pasa es que los argentinos
proyectan para hoy y se olvidan del mañana. Es decir, trabaja mucho la política de la coyuntura, pero no la política de mediano y largo plazo, con los cambios estructurales que el país necesita, ¿no? Y cuál va a ser su rol dentro de esto. Por ejemplo, frente a Brasil perdimos el tren, ¿no? Perdimos el tren, ¿no? ¿Cómo se aprovecha aquí lo que es el desarrollo y la investigación en las universidades nacionales? ¿Cuáles son las posibilidades de esto, de comenzar a pensar con una para más adelante y no quedarnos únicamente sumergidos en el problema coyuntural? Hoy la coyuntura nos está vaciando de contenidos. ¿Por qué lo mediático? Lo que pasó en la legislatura ayer. Sobre eso me gustaría, para que vamos cerrando, volver al comienzo. ¿Qué debería pasar con la ESMA? Si usted pudiera, si fuera escuchado, ¿qué le gustaría que pasara con la ESMA? Primero, que no se le quite lo que tiene por ley de ser un ente autárquico. Esto es lo primero. Segundo, que se respete el derecho de los trabajadores, que no se respeta. Segundo, que las políticas públicas de derechos humanos sean consultadas. Pues si no, estamos haciendo de todo esto un escenario, pero no una realidad. Hemos sido testigos de su encuentro con el Papa Francisco. Sí. ¿Es de los que se alegró, se sorprendió, está contento, tiene una mirada cautelosa de la llegada de Bergoglio al pontificado? No, yo lo apoyé frente a los ataques que se le hacían. La BBC de Londres me llamó, yo estaba en Padua, creo. Y entonces me dijeron, bueno, pero ¿y este hombre quién es? No, miren, lo están atacando, dice que fue cómplice de la dictadura. Y dije, no fue cómplice de la dictadura. Yo tenía noticias que Bergoglio, a quien aquí me reuní algunas veces, ya como cardenal primado de Buenos Aires, digo, no, Bergoglio no tuvo nada que ver con la dictadura. Hay unas cartas, ¿no?, de Halis y Llorio, que dicen que no se preocupó por ellos. Y yo tengo mi precaución. Yo estuve preso aquí, en otros países también, pero aquí en Argentina, y tuve muchísimo apoyo internacional, por eso me salvé del vuelo de la muerte. El 5 de mayo del año 77, y no me tiraron, por la fuerte presión internacional. Ellos estuvieron 5 meses y lograron salir. Yo estuve 28 meses preso, 14 meses en prisión, 14 meses en libertad vigilada. Ahora, tuve todo el apoyo, hasta los Kennedy en Estados Unidos, las iglesias, las conferencias episcopales de muchísimos países, no lograron sacarme. Ahora, si a Llorio y Yalik lo sacaron en 5 meses, frente a una dictadura siniestra como la que tuvimos, y dicen que Bergoglio no se ocupó, pensemos un poco. Ahora, creo que Bergoglio en este momento está demostrando una política dentro del Vaticano para cambiar muchísimas cosas. Y creo que eso es importante. Es importante. Por primera vez la Iglesia a nivel internacional da vuelta, deja de mirar el eurocentrismo para dar vuelta y mirar América Latina. Y un cardenal latinoamericano y argentino, con otra experiencia eclesial de comunidad de base, de la opción por los pobres, del trabajo concreto. Y yo creo que esto es lo valioso de Francisco. Espero verlo dentro de pocos días. ¿Va a ser importante el apoyo de Francisco el año que viene para las elecciones? Sea tácito. No sé, creo que no se va a meter en eso. ¿No se va a meter? No, no creo. Se sacó en foto con todos, por lo menos. Sí, sí.
todos van a Roma a sacarse la foto con Francisco. Bueno, eso es otra cosa. Está claro. Es otra cosa. Arquitecto, nos gustó mucho recibirlo, de verdad. Bueno, gracias. Lo mejor para usted, esta es su casa. No le digo Twitter, Facebook, y eso me imagino que no debe tener. Nada. No tuitea. No tuitea. No. Lo bien que hace. No tengo tiempo. Gracias, de verdad, muy amable. Gracias. ¿Nos vamos, señor? Por favor. Nos vemos, nosotros dos nos vemos el viernes que viene. La verdad, un gran gusto. Placer, sí. Hacía mucho tiempo que no teníamos la chance de charlar con alguien tan interesante. Así que para nosotros es un gusto. Está bien, igualmente.